¿Cómo están? Buenos días. Bueno, pues gracias a Dios que podemos continuar hoy. Y si están listos, me gustaría cerrar este deber sacerdotal que veíamos la semana pasada, que es enseñar la ley. Comenzamos a ver entonces que enseñar la ley, según Levítico 10, 8 al 11, que fue lo que leímos, ahí nos basamos. Enseñar la ley era un deber de los sacerdotes hacia todo el pueblo, porque enseñar la ley de Dios es enseñar su voluntad. Y un pueblo que se rige bajo la ley de Dios, se rige bajo su voluntad y es un pueblo que tendrá bendición. Nos detuvimos en una parte del texto en donde vimos 4 razones específicas por las cuales Dios quiere que sus sacerdotes permanezcan sobrios. Y es aquí donde toma la palabra sobrio un significado profundo en lo que respecta a esta solicitud del Señor a sus siervos de mantenerse despiertos. Estar sobrio es estar despierto, es estar en tus 5 sentidos, es estar preparado, es atender con atención y solicitud todo lo que Él pide de ti. Entonces hay que estar sobrios, equivalente a solícitos, decía el apóstol Pablo. Solícitos es listos a servir, con la mente puesta en la sana doctrina. La primera razón que el libro de Levítico nos muestra aquí en el capítulo 10, versos 8 al 11, no los vamos a leer, simplemente vamos a destacar estos 4 puntos que les dicté antes de irnos el jueves pasado. La primera razón era para que no muráis. Una razón, si no es que muy específica, pues la más contundente de todas, ¿no? La contraparte de un servicio a Dios, el cual trae vida, pues es la muerte. Quien sirve al Señor, está sirviendo al Señor que da vida. Quien sirve al enemigo, y muchos no lo quieren entender, no se dan cuenta, sirven a quien se encargará de darles muerte. Esto ha pasado en toda la historia de la humanidad. Quienes se dedican a servir enteramente o literalmente lo decimos a Satanás, viene la muerte a sus vidas. Simplemente en el ámbito de la música hay muchísimos ejemplos de cantantes seculares que pisaron fondo, llegaron al límite de la depravación en su servicio musical y artístico al enemigo, y todos ellos murieron o en una sobredosis de drogas o suicidándose, sellando con esto su servicio a Satanás. Con eso lo sellaron. Y podríamos adivinar dónde están ahora, ¿no? Para que no muráis. Esta condición del Señor, este mandato, este resultado de no servirle a Él con sobriedad, con entereza, con una atención puesta en su ley, es literal, se refiere a la muerte física. Cuando usted vea que aparece la palabra muerte o el resultado de morir como un servicio a Dios ineficiente, es literal. Un sacerdote que entraba al lugar santísimo sin estar listo, sin la vestimenta adecuada, como lo que le pasó a Usa. Lo vimos hace unos jueves. Quiso tomar el arca inocentemente, acomedido, sostenerla porque los bueyes tropezaban. ¿Y qué le pasó a Usa? Cayó muerto en el instante. Entonces es literal, es una condición que Dios pone a quienes le sirven como Él no lo quiere. Se refiere a una muerte física, lo cual para nosotros representa una muerte espiritual. Y muchos aún así el Señor ha tenido a bien que reciban una muerte física también. Pero bueno, ya morir espiritualmente equivale a una muerte en todos los sentidos, ¿no? El que no está vivo en su espíritu, ¿qué importa que esté vivo físicamente? Si hay una muerte espiritual, ¿para qué quieres la vida natural? Entonces es obvio, ¿no? Entonces esto es una sombra profética de lo que sucede al hombre en lo espiritual. Es un hombre muerto en sí. Cuando la sana doctrina no es
valga la redundancia, la doctrina en la que un hombre se satisface y se conforma para enseñarla, como dijo Pablo, hombres que no se conforman a la sana doctrina, hay una muerte espiritual que se transmite. Así como la vida se transmite, ¿sabía usted que la muerte también? Así es. Satanás vino a traer muerte, vino a matar, hurtar y destruir, y Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Un siervo de Dios, cuando no ha sido justificado en Cristo, porque hay hombres que profesan servir a Dios, pero déjeme decirle que no han nacido de nuevo. ¿De dónde proviene su deseo de servir a Dios? De un hombre que no ha nacido de nuevo. ¿Cómo se explica usted que haya detrás del púlpito un hombre que no ha nacido de nuevo? Porque sí los hay. ¿Sabía usted que sí los hay? Son hombres que no buscan transmitir la vida por medio de la doctrina de Cristo. Buscan hacerse famosos. Y toman el púlpito como una plataforma religiosa porque atraen masas, y de ahí que empiezan a hacerse ricos y a cometer atrocidades a costa de la gente. Como lo que le está sucediendo a este pobre hombre, Naasón, de la luz del mundo, encerrado ahí en California y con una fianza puesta de $50 millones, a ver de dónde los obtiene. Y todavía predispuesto a juicio. Y ya fueron más personas a demandarlo. Ya tiene más demandas en su contra. Ahí está un ejemplo claro de un hombre que está muerto espiritualmente, tomando el púlpito para controlar a las masas y sacar sus propios intereses. Son hombres muertos intentando servir al Dios de la vida. ¿Se imagina usted? Esa es la primera condición que el Señor pone a sus siervos, de servirle con sobriedad, de servirle solícitos y despiertos. Déjeme ver un detalle pequeño aquí. Yo le dije a usted que el pasaje es Levítico 10, ¿cierto? 8 al 11. La palabra sobrio viene ahí en... Eso entendemos por lo que dice el versículo 9. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. Y vienen entonces las condiciones. Comparado esto con el pasaje de Pablo donde dice que no os embriaguéis con vino, vimos que trae disolución, el cual equivale en griego y para nosotros a libertinaje. Ese libertinaje entonces lo que impulsa a un hombre no nacido de nuevo a querer fungir en un puesto religioso, pero con intereses meramente personales. El primero, controlar a la gente por el don que tiene y la elocuencia que posee para hablar y convencer a los ineptos, a los ignorantes, a la gente ingenua, convencerlos de ofrendar. Para eso los convencen, para el dinero. No hay otra razón. Y para formar un imperio. La segunda razón es para poder discernir entre lo santo y lo profano. Yo les mencioné el jueves pasado que hay una gran diferencia en discernir entre lo santo y lo profano y discernir entre lo inmundo y lo limpio. La vamos a ver, porque usted pudiera pensar, es lo mismo, ¿no? Discernir entre lo santo y lo profano a discernir entre lo inmundo y lo limpio. Usted se va a dar cuenta que no es lo mismo. La palabra santo significa sagrado, apartado, dedicado a. Y el siervo de Dios tiene que distinguir qué cosas son dedicadas a Dios y cuáles no lo son. La palabra profanar es una palabra muy impactante en su significado, porque significa perforar. Significa perforar, significa violar. Cuando a usted le dicen, a ese lugar no puedes entrar, no te puedo dar la llave, no estás autorizado para entrar a esta habitación. No solo no te dan la llave, cierran la chapa y tú no puedes abrir. Si no traes la llave, intentas abrir, haces así la chapa y no abre. No traes llave, pero tampoco la chapa te lo permite. Profanar es romper la chapa para entrar. Tú entiendes psicológicamente cuando llegas a la puerta de un lugar que cuando dice afuera, solo personas autorizadas para entrar. ¿Cuántos de ustedes se atreven a tocar la puerta de ese lugar si no eres autorizado para entrar? O sea, el letrero dice no estás autorizado y te atreves a querer darle vuelta a la chapa. Aún así la chapa no da vuelta, no puedes entrar. Pero quisiste entrar, ¿sí o no?
Tú le dices al niño, esta cajita no me la tomas porque aquí hay cosas que yo guardo, hijo, y tú no las puedes ver. Y le pones un candado. Y el niño mueve el candado, ve de qué manera el candado se pudiera zafar para abrir la caja. ¿Sabe usted que eso ya es un intento de profanación? Se llama violar. Déjeme ponerle un ejemplo un poco fuerte, pero cuando una mujer es violada, se dice profanada. Para que usted y yo entendamos el grado de lo que es profanar. Cuando un hombre profana a una mujer. Terrible, ¿no? Es en ese sentido que profanar es algo en contra de Dios, pero es, mi hermano, es decirle a Dios, yo entro porque entro. Tú no me lo puedes prohibir. Eso es profanar, ¿sabía usted? Otra cosa es que por ignorancia, usted llegue a un lugar, no vio el letrero y la puerta estaba con la chapa abierta y usted entra y usted se da cuenta y dice, ay, aquí no debo entrar, y se va. Pudiera ser que hay una gran diferencia ahí, a que ya haya la intención de querer entrar a como dé lugar. Eso se llama profanar. Y hay que distinguir entre lo que es santo, es decir, al lugar donde debes entrar porque Dios te está invitando a entrar, y más aún con la obra de Cristo, te está abriendo la puerta para entrar en una condición de haberte llamado su sacerdote para poder ser digno por la sangre de Cristo, no por méritos propios, de entrar a ese lugar en donde Dios te da permiso de entrar, te escogió para entrar, para servirle y ministrarle. Cuando tú en la mañana te levantas y dices, voy a orar, voy a leer la Biblia, y tú tienes una comunión con Dios profunda y tan deleitante y tan satisfactoria para tu vida, para tu ser espiritual, tú estás en un lugar especial. Estás en el lugar santo de Dios por la comunión que tienes con Él y por el deseo de estar con Él. Él te permite entrar. Él te permite entrar. Y valorar estar dentro de ese lugar es valorar el haber sido llamado a entrar a ese lugar, que es el lugar santísimo, porque cuando Cristo murió el velo se rasgó. Y estamos hablando de que el servicio sacerdotal constituía o implicaba esperarse al momento indicado o adecuado para entrar del lugar santo al lugar santísimo. Si un sacerdote abría la cortina antes de tiempo, si abría la cortina y no traía la vasija con sangre de cordero para rociarla en el arca, caía muerto. ¿No trajiste sangre de cordero para rociarla en el arca? ¿Rociar la tapa, el propiciatorio? Vas a caer muerto. Porque sin sangre nadie entra a la presencia de Dios. Nadie entra sin sangre. Nosotros entramos por la sangre de Él. Roció el propiciatorio una sola vez y para siempre, y tú y yo tenemos la entrada libre. Cuando tú y yo nos ocupamos de cuestiones que ofenden a Dios, de las cuales Él nos ha dicho, no entres, así como le dijo a Eva, y a Adán. Mencioné a Eva porque fue la primera en comer del fruto, pero los dos comieron. Y el que tuvo la culpa fue Adán. Cuando le dijo a los dos, de este árbol no van a comer, ¿cuál fue la razón? ¿Me dice usted? ¿Por qué no van a comer? Porque el día que coman, morirán. Ahí está en Génesis. Van a morir. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Poniendo una chapa, guardando la llave y diciéndoles, no se atrevan. Tenía que haber un cerco psicológico, entiéndase, un cerco que tú y yo entendemos, es como una malla ciclónica. ¿Cuántos de ustedes no pueden llegar con un cortapernos y cortar una malla ciclónica y meterse a la unidad deportiva? ¿Han visto las unidades deportivas con malla ciclónica cómo está rota por todos lados? Porque la gente la rompe, con unas pinzas de electricista las mallas se rompen. Le rompen 10 pedazos, la jalan y ya se meten sin pagar. ¿O no? Es un cerco que te da a entender que no puedes entrar si no es por la taquilla para pagar. Es un cerco psicológico. Una malla ciclónica no es un cerco que te impide entrar en todas las formas. Te puedes brincar, la puedes cortar, los perros escarban y se meten por abajo. Es simplemente llegar y decir, aquí me dijeron que no entrara, no entro y me voy. Y se acabó. Yo aquí no entro. El cristiano debe entender ese punto, mis hermanos, de una manera, de la manera más profunda que podamos hacerlo. Que cuando Dios nos prohíbe algo es no y es no. Y no es cuestionable. Santo o profano, ¿qué eliges tú? Santo es vida, profanar es morir, es quebrantar, por eso es perforar.
violar. Entonces, vamos a entender ahorita la diferencia entre los dos, porque la siguiente razón que el Señor quería a sus sacerdotes, sin beber vino ni sidra, es decir, sobrios, era para poder discernir entre lo inmundo y lo limpio. Inmundo significa contaminado, corrupto, envilecido, y lo limpio, pues literal, puro en el sentido físico, ¿sabía usted? Que también se refería a pureza también en el sentido físico. En el sentido ceremonial, tu vestimenta toda limpia. En Éxodo dice que cuando hicieron la vestimenta sacerdotal era de obra primorosa. Es decir, un traje excepcional, el traje sacerdotal, hecho a mano, no en tonalá, pero hecho a mano. ¿Se imagina usted el valor de este traje? El valor del pectoral bordado con hilo de oro, hilo de plata. Entrar limpio. Ceremonialmente limpio, pero también moralmente. También moralmente. Los sacerdotes podían ser casados. Esto ha sido toda la vida. Los sacerdotes en el tabernáculo eran hombres casados. Y al llegar al servicio a Dios, debían de llegar limpios, bañados, bien vestidos. Eso es en el sentido natural lo que significa limpio. Lo que significa inmundo, bueno, pues venir sucio, venir desalineado a un lugar donde Dios te pedía venir bien vestido. Ahora, vamos a ver esta pequeña diferencia. Discernir entre lo santo y lo profano, escuchemos, es concerniente a las cosas de Dios, a las cosas espirituales, a las cosas divinas. Le doy un ejemplo. Todo ministro de Dios no debe ser movido a medrar con el Evangelio. ¿Qué es medrar? Es lucrar. Así dijo Pablo, medran con el Evangelio. Medrar, lucrar, sacar provecho, sacar ganancias corruptas, ganancias incorrectas. Es en ese sentido que estamos profanando y no estamos tomando como santo nuestro oficio sacerdotal al predicar el Evangelio. Cobrar es profanar, ¿sabía usted? Y lo hemos visto como un pecado no superficial, sabemos que es un pecado en absoluto ofensivo, sumamente delante del Señor, cobrar por predicar el Evangelio, pero no habíamos entendido, algunos de ustedes, yo mismo, hasta que estamos leyendo aquí lo que es profanar, no habíamos entendido que medrar con el Evangelio es profanar las cosas divinas, meterse a lugares prohibidos. ¿Por qué? Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, y no solo te desvía de la fe, sino que son traspasados de muchos dolores. Le dijo Pablo a Timoteo, los que se van detrás del dinero no solo se extravían de la fe, son traspasados de muchos dolores. Apostatan, ¿verdad? El amor al dinero te hace apostatar aún a alguien que haya sido escogido para servir a Dios. Entonces, discernir entre lo santo y lo profano es concerniente a las cosas de Dios, a las cosas del ministerio, a las cuestiones, mi hermano, que uno debe guardarse como siervo de Dios y de apegarse a la sana doctrina y no tergiversarla en ningún sentido. Si no puedes explicarla, tienes que pedir consejo de cómo explicar algún área de la doctrina que ni siquiera tú mismo entiendes. Se refiere a las cosas del templo, lo que es santo y profano. Pero discernir entre lo inmundo y lo limpio es concerniente a lo moral. Repito, discernir entre lo santo y lo profano es concerniente a las cosas del Señor y del templo. Discernir entre lo limpio y lo inmundo es concerniente a lo moral. Ahora, puede haber personas que sirviendo a Dios cometen el error de fallar en las dos áreas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si tú cometes una profanación en las cosas espirituales, por ende te va a llevar a corromper tu corazón y tu espíritu y a cometer actos de inmoralidad. Vuelvo al ejemplo de este pobre hombre, el líder de la luz del mundo. Yo vi un video en una ocasión, creo que ya se los mencioné, en donde el versículo de Isaías, que es totalmente al Señor Jesucristo, admirable consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno, se lo dedican a Él, como vicario de Cristo, como sustituto de Cristo en la tierra, al apóstol de la luz del mundo. ¿Qué está haciendo ahí? Una profanación. ¿Sí o no? Porque se está adjudicando un nombre
que no le corresponde, pero ni de chiste, así ni de... como el tamaño del sol al tamaño de una esquil, la diferencia. No puedes... Ese nombre es de Cristo, ¿cierto? Admirable y consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Es Jesucristo y Él se lo adjudica. Y el que lo está presentando, Él está aquí entre nosotros, aplaudamos y se levanta. El apóstol de la luz del mundo. Es una profanación. Dígame usted, ¿a dónde lo llevó esa profanación en cuestiones del templo y del espíritu? A la inmoralidad. Entonces, aunque son dos cosas muy diferentes, no distinguir entre lo santo y lo profano, y no distinguir entre lo inmundo y lo limpio, las dos van de la mano siempre. Cometes una, te lleva a la otra. Cometes la otra, te lleva a la una, a la primera. Un hombre que vive de lo inmoral y que malgasta su vida en cuestiones como pornografía, prostitución, todo ese tipo de cuestiones de internet, termina sin elegir ningún tipo de vida espiritual. ¿O no? O si es que van a misa o a la iglesia el domingo a las 11, después de tener todos esos pecados en lo personal y en lo oculto, no rinden culto en ninguna manera a Dios en realidad. Entonces, una cuestión, limpio o inmundo, profano o santo, te lleva a la otra, cualquiera que cometas primero. Pero son diferentes. Son diferentes. Porque puede haber un líder espiritual que predique bien y predique la sana doctrina, pero puede tener costumbres inmorales. Así es, mi hermano. O puede haber alguien muy moralista con una falsa religión. Una o la otra. Entonces se procura caminar en las dos líneas de santidad. En lo moral, en lo que tiene que ver en lo terrenal, yo debo de ser limpio en mi caminar, en mi proceder, en lo que observo, en lo que veo, y debo de ser espiritual y santo en mi servicio a Dios, sin desviarme en absoluto en ninguna jota de la sana doctrina. Es decir, resumen de esto, Dios quiere que sus sacerdotes no solo sepan lo que quebranta o rompe lo que Él ha santificado en cuanto al ministerio, sino que sean personas de pureza interna. Tú puedes ser muy respetuoso a las cosas de la sana doctrina. Entiendes lo que es el bautismo, entiendes lo que es el Espíritu Santo, no vas a contristarlo, pero no eres de calidad moral. Y la una te va a llevar a la otra. Y la cuarta razón por la que el Señor quiere sobrios a sus sacerdotes es para enseñar a los hijos de Israel. Sí, lo repito con mucho gusto en orden. El primero fue para que no muráis. El segundo, para discernir entre lo santo y lo profano. El tercero, para discernir entre lo inmundo y lo limpio. A lo mejor se lo habían puesto como dos, como uno solo, ¿verdad? No, son dos diferentes. El tercero es para discernir entre lo inmundo y lo limpio. Y el cuarto es para poder enseñar la ley a los hijos de Israel. Todos los estatutos son mandamientos, preceptos, que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Yo le mencioné a usted el jueves pasado la importancia que tiene cuando el Señor siempre le decía a Aarón, porque estas palabras fueron para Aarón, ¿sí? La importancia que tiene que le decía a Aarón, vas a enseñar los estatutos que yo te estoy dando por medio de Moisés. Fíjese cómo siempre el Señor pone delante de Aarón la autoridad de Moisés. A mí eso me habla de muchas cosas, mi hermano. Puedo entender una aquí de momento y es, cuando tú sirves a Dios tienes que estar bajo cobertura. Estar bajo cobertura es, no dejes de pedir consejo. No dejes de buscar la respuesta a esa duda que tengas. No trabajes solo. No trabajes solo. El mismo pastor Chuy Olivares tiene un consejo de aquí mismo de la iglesia con quien él platica. Siempre están en junta comentando cosas entre el pastor Tony, Toño Ortiz, Chava Pardo y yo les digo los cuatro fantásticos. Entonces, entre ellos cuatro platican cuestiones muy importantes no solo de aquí, sino de todas las iglesias que el Señor ha levantado en casa de oración, y se toman decisiones en la voluntad del Señor lo más certeras posibles. Ahorita ellos andan en un congreso en California, en donde se reúnen todos los pastores que Dios ha levantado de las casas de oración en Estados Unidos.
que ya son muchísimos, mi hermano, iglesias en Estados Unidos. Gloria a Dios por eso. Pero ya se hace un congreso pastoral en Estados Unidos. La organización se llama Casa de Oración USA. Tiene que estar registrada en el gobierno. Pastor Tony se encarga de eso porque es abogado y conoce las leyes de Estados Unidos. Él vivió allá por años. Y todo está en regla, se pagan los impuestos, todo está en orden. Así que todo esto en la gracia de Dios se lleva tomando decisiones en el temor de Dios. Y el pastor Chuy siempre comenta, pregunta y está ahí con ellos y se toman las decisiones correctas en base a lo que es correcto ante la ley, ante Hacienda. Porque aquí no se evaden impuestos, mi hermano, aquí no se burla a la ley. Entonces, fíjese, yo fui la última vez a renovar mi visa, que de hecho ya la voy a volver a renovar. Y cuando yo mencioné ahí en el consulado que yo trabajaba en casa de oración, la cónsul me empezó a hacer preguntas e identificó inmediatamente en el sistema lo que es casa de oración. Entonces, cuando alguien pide una carta de recomendación de la iglesia para pedir un documento como este, se tiene que tener mucho cuidado porque la iglesia, por la gracia de Dios, tiene una reputación delante del consulado americano muy buena. Entonces, yo fui, me dieron la visa, ni siquiera mostré la hoja, ya se me venció, le dije, voy a ir el 2 de julio por otra y sigo trabajando aquí, esa es mi respuesta. Pero es porque se toman las decisiones para intentar, no estoy lisonjeando a nadie, intentar llevar un ministerio en la voluntad de Dios. Y para eso siempre hay que estar bajo cobertura. Así que, Aarón, todo lo que enseñes, tiene que supervisártelo Moisés. Esto indica estas palabras que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. No vayas a inventar otros mandamientos, Aarón, como años después o siglos después los fariseos. Lávense las manos antes de comer. Y Jesús les dijo, eso no es lo que contamina. ¿Cómo que lavarse las manos antes de comer? Claro que me las tengo que lavar. Por supuesto que me voy a lavar las manos antes de comer. Eso les quiso decir el Señor Jesús. Pero a eso no me refiero. A eso no se refiere la contaminación de la que yo les estoy hablando. Lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón. La contaminación está dentro, no afuera. Es peor la bacteria espiritual que cualquiera que usted me mencione de cáncer. Porque aún con cáncer te puedes ir al cielo. Pero contaminado de una bacteria espiritual con la que has estado pisoteando la sangre de Cristo, esa te lleva al infierno. Y esa sí es curable, pidiendo perdón, ¿verdad? Y con unas pastillas de humildocina. El Señor te sana. Entonces, calidad moral. Enseñar la ley. Es indiscutible que Dios busca, el Señor busca en aquellos que enseñan su ley, que estos primero amen su ley. ¿Se entiende esto? Claro. ¿Vas a enseñar la ley de Dios? Tienes que amarla. Así es. Y sepan que todos sus estatutos tienen como propósito común la bendición del pueblo. Propósito común. Dígame qué cosa hace el Señor que no sea para bendecir su pueblo. El Señor no sabe hacer otra cosa que bendecir a su pueblo. Es muy diferente cuando nosotros no queremos, ¿verdad? Entonces la maldición viene, ¿por qué? Porque la va a enviar Dios, porque nosotros nos fuimos tras ella. Nos fuimos tras ella. Esta responsabilidad entonces, mis hermanos, de enseñar la ley de Dios al pueblo se fue haciendo a un lado por los sacerdotes, ¿sabía usted? Tenemos la responsabilidad de enseñar la ley del Señor a nuestra generación. A nuestra generación. Yo no sé cuánto tiempo tienes tú, si es que ya lo haces o lo has hecho esporádicamente, que es predicar, enseñar la ley del Señor. Pero Dios ha puesto delante de ti una generación a quien tú tienes que transmitirle la ley del Señor, los mandamientos de Dios, como siervo de Dios que eres. A tus hijos para empezar, a tus padres, a tus hermanos, a tu familia. A tu generación tienes que afectar. Josué afectó a su generación. Aprendió de Moisés. Aprendió de Moisés y llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero desgraciadamente no hubo un sucesor con tal fuerza que continuara llevando a la siguiente generación a la verdad del Señor y caminar en sus estatutos. Vea conmigo Jueces 2. En Jueces capítulo 2, después de Josué, dice Jueces 2:6. Repito, Jueces 2:6. Porque ya Josué había despedido al pueblo
y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Es decir, los llevó al lugar que Dios les prometió y les dijo, adelante, tomen su tierra, hay que poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, es decir, mientras Josué vivió, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Es decir, mire, después de un tiempo en el que Josué ya había muerto, sí dejó a ancianos que enseñaran la ley. El problema es, de esos ancianos que sucedieron a Josué, ¿quiénes de ellos ya no enseñaron la ley? Porque llegamos a un punto en el que ya nos enseñó la ley y ocurrió la tragedia. Dice aquí, repito, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová, que él había hecho por Israel, dice, vivieron las obras de Dios junto con Josué y murieron después que él, pero ninguno enseñó la ley de Dios. Ninguno. Dice el 8, Jueces 2:8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, es decir, murieron. Eso entendemos con esa frase, ¿ya lo vio? Cuando dice en el 10, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, toda esa generación murió también, se fueron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por Israel. ¿Se imagina usted a una generación de jóvenes, de adolescentes, que no saben que Dios abrió el Mar Rojo para que Israel cruzara? No saben. ¿Sabías que tu tatarabuelo cruzó el Mar Rojo en seco cuando salió de Egipto con tu tatarabuela y tu bisabuela la llevaban de la mano? No, no sabía. Nadie les enseñó. Nadie. Es como los padres actuales en la iglesia, que asisten a la iglesia con regularidad, pero le preguntas a tu hijo, ¿cuántos reyes magos visitaron a Jesús? Y te responden que 3. O no saben ni siquiera dónde nació Jesús. O no entienden ni siquiera el significado de la Navidad. No entienden eso, imagínate, y piden regalos. ¿Cómo van a entender el significado de la vida de Josué, de Sansón, de Esther? Que se la platiques a tu hija, la vida de Esther. Todo eso, mis hermanos, ocurrió porque los ancianos que sucedieron a Josué, ninguno de ellos, habiendo visto las obras de Dios, no las contaron. ¿Sabía usted que las obras de Dios son para contarlas? Dije hablarlas, no para contarlas de 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas fueron? No. Hablar de ellas. Si tú fuiste partícipe de una obra de Dios, tienes que decirlo. Dios hizo un milagro en ti, tienes que hablar. Quedarte callado es decir, pues Dios hizo algo en mí, pero nadie tiene que saberlo. No. Decía una canción de un extracto de la Biblia hace un tiempo que cantábamos aquí: yo contaré tus obras y publicaré tus maravillas. Jesús, cuando sanó a aquel hombre que era ciego, le dijo, ve y cuenta cuán grandes obras ha hecho el Señor contigo. A la mujer en el pozo le dijo, ve y diles lo que ha hecho el Señor contigo. Siempre que hacía un milagro, el gadareno se quería ir con él, se quería subir a la barca con él. Yo me quiero ir contigo, Jesús. Y le dijo, no, ve a tu casa y a tu pueblo y diles lo que ha hecho el Señor contigo. De ahí viene el canto, cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo, que cantamos aquí. Porque lo que haga Dios contigo lo tienes que hablar, lo tienes que compartir. Primero, con tu testimonio, porque si lo hablas y no das testimonio, pues mejor quédate callado. Hay que hablar. Nadie habló, y la generación siguiente a Josué, o tal vez 2 o 3 siguientes a Josué, no sabían ni siquiera que Dios había abierto el Mar Rojo, o había descendido con 10 plagas para liberar a su pueblo. Cuando los líderes comprometidos y amantes de la ley de Dios se ausentan, es decir, ya no hay, o dejan de enseñar la ley, el pueblo cae en una condición muy peligrosa, la ignorancia, misma que a su vez los arrastrará
al libertinaje. Es como si tú arrojas a tu hijo a la calle a los 12 años y nunca le hablaste de Jesús. Eso sucede literalmente en muchas familias que viven marginadas y muy pobres. Yo conozco, he tenido pláticas con mamás que me lo han dicho literalmente. Yo abandoné a mi hijo, pastor, a los 12 años, lo dejé allá, ya no supe de él, con el abuelo lo descuidaba. ¿Qué pasó? Pues lo que debe de pasar. Se salió y lo corrieron de la escuela, empezó a meterse en drogas. Entonces, la ausencia de liderazgo espiritual provoca que la gente que está, que ha sido puesta para un día adorar al Señor, sean arrastrados al libertinaje. Jueces 2:11 dice lo siguiente. Jueces 2:11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Claro. ¿Ya vio aquí el resultado que le dije hace un momento? Un descuido espiritual te va a llevar a un pecado moral. Descuidas lo espiritual, se te va a dejar venir todo lo inmoral. ¿Nota usted que en los versículos anteriores de Jueces vimos cómo ya no había ancianos ni liderazgo espiritual que enseñara la ley de Dios? No. Leímos claramente que no sabían lo que le había ocurrido a sus antepasados cuando salieron de Egipto. Entonces, ¿qué sucede a causa de que no hay liderazgo espiritual? Dice aquí, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué más hicieron? Sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, dejaron a Jehová, claro, que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales, ¿qué? Adoraron. Esto, obviamente, se fueron detrás de los pecados terrenales y provocaron a ira a Jehová, porque el Señor tiene un celo santo por su pueblo, ¿verdad que sí? Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal, ¿y a quién más? A Astarot, una diosa ugarítica. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores, que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Así como tú puedes bendecir a una generación cuando le hablas de la sana doctrina, para que ellos a su vez enseñen a sus hijos y a los hijos de sus hijos, fue el mandato de Dios cuando les dio el decálogo. Cuando tú no enseñas nada de la ley de Dios, esa desobediencia se transmite. Y durante generaciones, mi hermano, durante generaciones Israel fue perseguido. Fueron muertos, fueron presos por muchos de sus enemigos. Y continúan muchos de ellos que niegan a Jesús, que no creen que es el Mesías. Ellos son presos en cautiverio todavía. ¿Qué representan los ídolos Baal y Astarot? No hubo una enseñanza espiritual, no hubo una continuidad de los mandamientos de Dios. Se fueron detrás de Baal y Astarot. Astarot o Astoret, en algunos textos así se menciona por sus traducciones que fueron evolucionando del hebreo y luego también al griego. Y llegó a tomar efecto en tiempos de Pablo. Es decir, las mismas costumbres que tenía la diosa Astarot, que le adjudicaron a la diosa Astarot, como la diosa de la guerra, el amor y la fertilidad. Y entiéndase fertilidad, lo que usted ya sabe, la depravación, la inmoralidad, la depravación. Es en ese sentido que corrió hasta tiempos de Pablo y se creó un templo que era el templo a la diosa Venus. Como decimos en México, ¿es la misma gata? Nada más revolcada. Astarot y Venus. Diosas para lo mismo. Son diosas que eran pretexto para pecar. Ellos ponen la fertilidad como un aspecto espiritual, así que tener relaciones sexuales era un culto a estas diosas, que pues va directo a asuntos de demonios y a Satanás, como enseñó Pablo a los Corintios en 1 Corintios 10, cuando usted guste leerlo, ahí está en 1 Corintios 10, cuando Pablo les dice a los corintios, ¿qué es un ídolo? Son de madera, son de metal. Lo que está detrás de ellos es lo que importa. ¿Y qué dijo Pablo? Son demonios. Son demonios. Cuando le preguntaron, ¿podemos comer carne, Pablo? Comprado en la carnicería, cuando el carnicero antes de venderla llevó el animal a ofrecerlo
al templo, a los ídolos, para bendecir su venta. ¿Dónde hemos visto eso, verdad? Poner ahí la planta de albahaca y los ídolos que ponen en los negocios, ¿verdad? Para la venta, ¿no? Entonces, si usted compra un gansito donde en la tienda de abarrotes tienen un santo ahí para bendecir las ventas, pues, ¿cómo es el gansito, hermano? El gansito no tiene la culpa, ¿verdad? Entonces, Astarot o Astoret era la diosa de la fertilidad, del amor y la guerra. A grandes rasgos se los voy a comentar en 2 minutos que me quedan. Que fue conocida por los israelitas cuando llegaron los cananeos. Los cananeos adoraban a Astarot. Entonces, era una diosa que fue invadiendo la mente del pueblo de Israel, porque ellos fueron y buscaron adorarla para cometer los pecados, las acciones que se hacían en culto a esta diosa. Estoy viendo aquí una cuestión de historia. Hubo quien le puso a esta diosa Bousuet. Es un término hebreo que significa vergüenza. Fíjese, le pusieron este nombre a esta diosa a manera de apodo para que los israelitas entendieran lo que provocaba las acciones en ellos que se le rendían a esta diosa, como la inmoralidad. Porque el culto a esta diosa por parte de los cananeos era de un carácter extremadamente depravado. Eso a manera de información histórica. Los israelitas comenzaron a adorar a Astoret, cualquiera de los dos nombres, poco después de haber llegado a la tierra prometida. ¿Puede creerlo usted? Dios les da un lugar para vivir y empiezan a adorar a los ídolos. Cuida de que si Dios te bendice en alguna manera, no pongas tus ojos en la bendición, sino en el Dios que te la dio. Así es. Esta práctica se extendió hasta tiempos de Samuel. Salomón, déjeme decirle que Salomón aprobó la adoración a Astaret. Tremendo, ¿no? Astarot y Astoret. Estoy diciendo ya el segundo nombre más, de manera más común. Muchos errores cometió Salomón de este tipo. Él se atrevió, por las mujeres que ganaron su corazón, que fueron muchas, rendirle culto al Dios de las mujeres que él quería para él, con tal de tenerlas. Entonces ahí es donde nos da un ejemplo de lo que un hijo de Dios en un desliz puede hacer con tal de obtener algo material, sin haber consultado a Dios. ¿Quién era Baal? A grandes rasgos también. La palabra Baal significa amo y dueño, significa poseedor, también significa esposo. Hay una crónica histórica, mis hermanos, de que Baal se casó con Astarot, de que en el ámbito espiritual eran esposos. Fíjese usted lo que hablamos hace rato, lo santo y lo profano. ¿Sí o no? Porque quien adora a Baal está adorando a otro señor. Es decir, un líder espiritual que adora el dinero, que sigue predicando, que atiende a sus ovejas, pero que le gusta el dinero. Le gusta traer el carro último modelo, le gusta tener una casa último modelo también, le gusta tener dinero en el banco, viajar, vestirse bien. No hay modestia en su vida pastoral, le falta la modestia. Y le falta saber y enterarse que el obrero es digno de su salario, no de sus honorarios. No de ganar lo que él quiere y tomar de las arcas de la iglesia lo que él quiera, sino de recibir un salario con el que pueda vivir dignamente como siervo de Dios. Está profanando una cuestión y un principio espiritual que tarde o temprano lo va a llevar a cuestiones de inmoralidad. Baal se casa con Astarot. Las cuestiones espirituales con las que un siervo de Dios puede profanar su servicio a Dios, lo van a llevar a adorar no solo a Baal, sino también a Astarot. Los dos son uno. ¿Y a qué se refiere Astarot? ¿Qué representa? La depravación y la inmoralidad. Sí van de la mano las dos, aunque se deben entender diferente, pero tarde o temprano se cometen las dos por error. Por el error de adorar a cualquiera de las dos, en cualquier orden. Marido significa Baal. Eso significa, te casas
con otro Dios. En muchos pasajes, sobre todo en uno de Isaías, no lo traje conmigo, mis hermanos, usted lo encuentra algún día, es donde el Señor les dice a las viudas y a las mujeres abandonadas: yo soy tu marido. ¿Lo han leído? Yo soy tu marido, dice el Señor. Tomando el lugar de ese proveedor, de ese consolador que tiene una esposa, que todas esas acciones deben de provenir de su esposo. Y el Señor funge como un marido de aquellas mujeres que ya no lo tienen, y consuela, y ama, y provee, y está ahí para atenderla en los sentidos que ella necesite. Entonces, decir que yo adoro un Baal es casarme con otro Dios. Yo soy parte de la prometida de Cristo. Un día Cristo va a ser el esposo de la iglesia. Las bodas no van a ser aquí porque el mundo no es digno de ello. Sí, así es. 54:5 de Isaías. Tu marido es tu hacedor. Ese término, mi hermano, le fue adjudicado al ídolo que fue llamado Baal. Déjame decirle que al inicio la palabra Baal, como tal, que significa Señor, se la adjudicaban a nuestro Señor. Pero los sacerdotes, crónicamente hablando, tuvieron que adjudicarle otro nombre al Señor para no confundir. También los israelitas le rinden culto a Baal. No, ese es otro Señor. El que adoran en Canaán es otro Señor. El que adoramos nosotros es Jehová de los ejércitos. Entonces tuvieron que, se fue conformando un nombre. Y es que dejaron de llamarle Baal, y entonces fue la palabra Kyrios, Señor, y dueño en otro término hebreo. Entonces somos de Kyrios o de Baal, ¿verdad? Sí, entonces eso es lo que es Baal aquí. El Señor Jehová entonces tiene que ser el amo y esposo para Israel. Y es en ese sentido que los profetas fueron propusiendo nombres. De hecho, el profeta Oseas, en el capítulo 2, verso 16, propuso un nombre que significa también esposo para nuestro Señor, que es, bueno, aquí en hebreo dice Eaesú, no sé cómo se pronuncia, y lo pueden corroborar en Oseas 2:16, para distinguirlo y que no se confundieran. Muchos líderes espirituales hoy creen que no están confundidos al servir en una iglesia cristiana y amar el dinero, porque sí lo aman, o procurar vivir bien. Entonces, adoran a un Baal, de tal forma que los podría arrastrar a terminar adorando a Astarot. Porque adoras a Baal, vas a tener un día que llegar a adorar a Astarot. Entonces, cerramos aquí estos puntos, mis hermanos, que Dios les bendiga y gracias. Continuamos después, que estén muy bien.